Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Martínez. Soy profesora de la materia de contrato en la Universidad Católica de Salta. En este caso, mi intención es desarrollar la primera parte de la unidad 11 del programa de la Cátedra de Derecho Civil 3, parte general, que viene a hablar de la parte de los contratos en general. Esta unidad, la extinción y modificación y adecuación de los contratos, nos refiere primeramente al cumplimiento de los contratos. Nosotros sabemos que el modo más común de que se extinga un contrato es a través de su cumplimiento, es decir, por el cumplimiento de las obligaciones que han asumido las partes. Pero en algunas circunstancias puede darse que hay una imposibilidad del cumplimiento. A esto nosotros, nuestros legisladores, en el Código Civil y Comercial, han recurrido a dos artículos para marcar la situación en este caso, y son los artículos 1732 y 1733. Conforme al artículo 1732, es necesario que la imposibilidad de cumplimiento sea tomada desde un punto de vista objetivo y absoluto, y por supuesto no imputable al obligado. Es decir, que cualquier persona en iguales circunstancias se vería imposibilitado de cumplir el contrato. Y absoluta porque no queda otra posibilidad ni siquiera para un cumplimiento parcial o prorrogable. Entonces vamos a ver que para hacer referencia a la imposibilidad de cumplimiento tenemos que analizar los principios de la buena fe y no constituya un abuso o un ejercicio abusivo del derecho. Asimismo, el artículo 1733 dice que aún en los casos de caso fortuito o de imposibilidad de cumplimiento, como hacíamos referencia recién, el deudor es responsable. Y hacen una enumeración de los casos en los que el deudor, pese a ese caso fortuito, o como hacemos referencia en el artículo 1732, a la imposibilidad de cumplimiento, va a ser responsable cuando haya asumido esa obligación, aún en caso de caso fortuito o imposibilidad, si de una disposición legal resulta que no se libera ante estas circunstancias, si el que la invoca se encuentra en mora, si la circunstancia del caso fortuito o de la imposibilidad de cumplimiento sobreviven por su culpa, o si el caso fortuito y la imposibilidad de cumplimiento que de él resultan constituyen en realidad un riesgo que es propio de la cosa o de la actividad. Y por último, si está obligado a restituir eso o algo de lo que se refiere al contrato a consecuencia de un hecho ilícito. Bien, entonces acá tenemos que dos situaciones, como dijimos, el cumplimiento del contrato y la segunda que se refiere a la imposibilidad del cumplimiento, a la que hemos hecho referencia, y debemos conocer el contenido de los artículos que he relatado recién, 1732 y 1733. Bien, vamos a la extinción del contrato en sí. Cuando vamos a hablar de la extinción del contrato, nos vamos a retrotraer a la extinción de los actos jurídicos. Y vamos a ver que se pueden producir primeramente dos situaciones: la ineficacia del acto jurídico, en este caso contrato, y la inopolibilidad. La ineficacia, que puede ser por su nulidad, por ejemplo, es ineficaz por invalidez del contrato, o bien puede darse su inoponibilidad respecto de determinadas personas. Así lo dice el artículo 382 y luego vamos a hacer referencia al 396 del Código Civil y Comercial. Este último artículo dice que el acto inoponible no tiene efectos respecto a terceros, excepto en los casos específicamente previstos por la ley. Entonces, vamos a ver que, volviendo a dividir esto, tenemos la ineficacia por nulidad. Sabemos que la nulidad es una sanción legal que priva al acto jurídico, en este caso al contrato, de sus efectos propios o normales, con efecto retroactivo y frente a todos. Es decir,
respecto de las partes, como así también respecto de terceros, en razón de que adolece de defectos originarios y estructurales a través de un proceso de impugnaticio o bien de declaración. ¿Sí? El artículo 383 refiere que la nulidad puede arguirse por vía de acción o también puede oponerse como excepción. El contrato nulo no va a poder convertir, o sea, en este caso puede llegar a convertirse en otro contrato diferente, pero ya no va a ser el que originalmente las partes hayan tenido en consideración al momento de su celebración. La nulidad puede ser absoluta o puede ser relativa. Como dijimos, este contrato es ineficaz por nulidad. Esa nulidad puede ser absoluta, que es cuando contraviene el orden público, la moral y las buenas costumbres, y tan es así que puede llegar a ser declarada por el juez aun cuando no haya habido petición de parte, o también al dictar sentencia o por pedido de cualquier interesado o del mismo Ministerio Público Fiscal. ¿Sí? Y la nulidad relativa, aquí vamos a ver que son aquellos casos en los cuales la ley le impone esta sanción, pero solo en protección del interés de ciertas personas. Entonces, establece el artículo 388 que solo puede ser declarada a instancia de las personas en cuyo beneficio se establece. Excepcionalmente, la otra parte, si es de buena fe y experimentó efectivamente un perjuicio, puede sanear ese acto jurídico nulo y confirmarlo o bien por la prescripción de la acción, pero no la parte incapaz en el caso que haya obrado con dolo. Entonces, la nulidad puede ser, dijimos, absoluta o relativa. Ahora bien, hay otra diferenciación en la nulidad, que la nulidad puede ser total o puede ser parcial. La nulidad total es aquella que se extiende a todo el acto jurídico y la nulidad parcial es aquella que afecta a una o varias disposiciones de este contrato, sería en realidad de este acto jurídico contrato. La nulidad no afecta a las otras cláusulas o a las otras posiciones válidas si en el caso de que ellas puedan ser escindidas o separadas. Si no, directamente habría que pedir la nulidad total. En la nulidad parcial, en caso de ser necesario, el juez debe integrar el acto de acuerdo a su naturaleza y lo que razonablemente se pueda considerar que han perseguido las partes al celebrar este contrato. La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo momento en que se encontraban o se hallaban antes del acto declarado nulo y va a obligar a las partes a restituirse de acuerdo hayan actuado de buena fe o de mala fe. ¿Sí? La nulidad entonces tiene efectos retroactivos. Hay otra manera, digamos, yo les había hecho referencia que en aquellos casos en que la nulidad sea relativa, es susceptible de confirmación. En efecto, el acto jurídico unilateral, digamos, en este acto jurídico, la nulidad relativa es susceptible de confirmación, ya sea esta en forma expresa o en forma tácita, por quienes pueden articular una vez que ha desaparecido la causa de la nulidad. En este caso no requiere la confirmación de la otra parte. Y esto es por aplicación del llamado principio de conservación del acto jurídico o principio de conservación, en este caso más precisamente de este acto jurídico llamado contrato. La confirmación es irrevocable y si es expresa se hace en el mismo instrumento y si es tácita va a surgir del cumplimiento de ese acto que originalmente se consideraba nulo, ¿sí? Y eso produce, ese cumplimiento, la confirmación del acto jurídico. Les hice referencia también a la posibilidad, dijimos, de la inoponibilidad. La inoponibilidad es un supuesto de ineficacia que está establecido por la ley y que priva al acto jurídico válido y eficaz entre las partes de su
sus efectos respecto de determinados terceros a quien la ley dirige su protección, permitiéndoles e impidiéndole a las partes ejercitar pretensiones jurídicas contrarias a terceros, ¿sí? Acá, estos terceros siempre y cuando estuviesen protegidos por la ley, ¿sí? Para lograr la certeza y la seguridad de las transacciones es que se establece esta inoponibilidad de los contratos o de los actos jurídicos contra o respecto de terceros. Por ejemplo, van a ver cuando vean la parte especial, en el contrato de cesión de derechos se requiere la notificación de esa cesión mediante una forma fehaciente, por ejemplo, una carta documento. Otros casos, por ejemplo, en la revocación de un poder que no se haya notificado, hasta tanto va a poder seguir ejerciendo ese mandato mientras que no se notifique ese acto jurídico para que realmente ahí sea inoponible. También acá le quiero hacer algunas aclaraciones en cuanto a conceptos. Cuando hablamos de invalidez, importa el otorgamiento imperfecto o defectuoso de un acto jurídico. Es un acto jurídico en que las partes no han respetado los requisitos que la ley exige respecto de cada uno de sus elementos y su contenido. Y otra cuestión distinta es lo que se llama la nulidad, que importa la privación concreta de los efectos propios o normales del acto jurídico, precisamente por los defectos que parece que lo hacen que sea inválido. Entonces, por eso decíamos que cuando hablábamos, volviendo, recapitulando, nosotros decíamos que el contrato se puede producir, o en este caso el acto jurídico contrato, se va a producir su extinción por su ineficacia, que va a poder darse por su nulidad, que va a ser absoluta o relativa, total o parcial, y también porque es inoponible respecto de terceros, ¿sí? En el caso de la inoponibilidad, hacíamos referencia o dijimos que lo que se interesa o procura hacer es lograr cierta certeza o seguridad en las transacciones que luego, por alguna circunstancia que tenga este acto jurídico, perjudique los intereses de terceros. Bien, bueno, siguiendo, ¿no es cierto?, con el programa, vamos a ver que otra manera en que se puede producir la extinción del contrato es en virtud de la resolución bilateral. En primer lugar, quiero aclarar que la rescisión bilateral produce sus efectos hacia el futuro. Esto vamos a ver que en realidad la rescisión bilateral, que suele llamarse distracto, lo que produce es estos efectos hacia el futuro, porque en realidad estamos hablando de un acuerdo de voluntades que deja sin efecto otro contrato. ¿Qué quiere decir? Que en la rescisión bilateral, las mismas partes que han celebrado ese contrato, ¿sí?, o las partes que están obligadas por ese contrato original, llegan a un acuerdo por el medio del cual dan fin o extinguen ese contrato. En consecuencia, ese nuevo acuerdo de voluntades, ese nuevo acto jurídico no deja de ser un nuevo contrato, ¿sí? Entonces, eso es lo que se conoce como la rescisión bilateral. Y esto no es más que una consecuencia o aplicación del principio de la autonomía de las voluntades. Así como han tenido la libertad de celebrar un contrato, tienen la libertad de dejarlo sin efecto, siempre y cuando vamos a hacer referencia a que no se estén perjudicando los derechos adquiridos por terceros. Pero acá estamos en estos derechos personales. Eso por un lado, ¿sí? Y vuelvo a recalcar que en el caso de la rescisión bilateral, los efectos van a ser para el futuro. También hay otra manera de poner fin a un contrato, que es a través de la rescisión unilateral. La rescisión unilateral está prevista en el artículo 1077 del Código Civil y Comercial, que establece que el contrato puede ser extinguido total o parcialmente por una de las partes mediante la rescisión unilateral
y ahí también hacemos referencia ante la revocación o la resolución en los casos en que la misma ley o el contrato les atribuye esa facultad. Entonces, la rescisión unilateral no va a ser como la rescisión bilateral o distracto un acuerdo de voluntades, sino que la rescisión unilateral es el caso en el que una sola de las partes, por propia voluntad, va a estar facultado para poner fin a las relaciones contractuales, ya sea en forma total o en forma parcial, ¿sí? Esta facultad excepcional está reconocida por la ley en ciertos contratos. Uno de ellos, muy fácil o conocido por todos, es en el contrato de locación, en el cual el locatario tiene la facultad para rescindir este contrato. Obviamente que en este caso la legislación en materia de locaciones, por ejemplo, de viviendas, autoriza al locatario a rescindir, pero siempre y cuando hayan transcurrido al menos 6 meses, y eso no significa que no va a tener que pagar una sanción de carácter económico por esa rescisión anticipada. Pero no obstante, existe la posibilidad de proceder a la rescisión unilateral, es decir, que una sola de las partes pone fin al contrato, ya sea en forma parcial o en forma total, ¿sí? Esta, por ejemplo, sería una situación en que la facultad de rescisión está prevista por la misma legislación. También existe la posibilidad de que las partes hayan pactado la facultad de rescindir en forma unilateral. En este caso, la facultad rescitoria no puede ser ejercida en forma abusiva, en forma desconsiderada, en total perjuicio de una de las partes. Por ejemplo, en casos de indeterminación del plazo del contrato, está autorizado a hacerlo en forma abrupta. Por ejemplo, en el contrato de comodato, en el que el comodante, que es el que entrega una cosa en préstamo al comodatario, puede en cualquier momento exigir la restitución, ¿sí? Por ejemplo, les presto un libro, les presto mi bicicleta, contrato de comodato, y en cualquiera de los días lo llamo, lo comunico y le notifico esa rescisión. Y por eso decimos, no puede ser abrupta en este caso, sino que debiera ser considerada o ejercida sin que signifique un abuso del derecho. También en estos casos tenemos que tener presente que la rescisión unilateral también produce sus efectos hacia el futuro. Y respecto de los terceros, aquí la ley en realidad no dice nada en efecto, pero nosotros sabemos que el principio es que no se pueden afectar los derechos de terceros. Vamos hasta acá. Entonces, ya hemos visto extinción de los contratos por su cumplimiento normal, que pasa ante la imposibilidad del cumplimiento. Luego hemos hecho referencia a la ineficacia, inoponibilidad, y después hemos empezado a hablar de las distintas formas de extinción de los contratos. Hicimos referencia a la nulidad, que puede ser absoluta, y en ese caso altera el orden público y por lo tanto la va a pedir cualquiera de las partes. Puede ser relativa, y en tales casos va a ser susceptible de confirmación, decíamos, y tenemos que salvaguardar la inoponibilidad de esa confirmación o de esa nulidad relativa cuando se estén vulnerando los derechos de terceros. Otra forma de extinción a la que hicimos referencia es la rescisión bilateral, también llamada distracto, y finalmente la rescisión unilateral, que puede estar expresamente establecida en la ley o bien como una facultad que se le concede a alguna de las partes en una cláusula contractual. Pero acá, de nuevo, hago la referencia de que estamos hablando de que en la rescisión los efectos son para el futuro, distintos en la nulidad que dijimos que eran retroactivos. Antes de terminar, vamos a pasar a la última forma de extinción del contrato, y es lo que se conoce como la revocación.
Les dije yo recién que el artículo 1077 decía que los contratos pueden extinguirse por declaración de una de las partes, por declaración de ambas, por revocación o por resolución. Entonces, el contrato puede ser extinguido total o parcialmente por la declaración de una de las partes mediante un acto que se llama revocación, en los casos que la misma ley faculte o en aquellos casos en que el contrato lo disponga como una facultad, ¿sí? Acá vamos a decir que la revocación, como regla general, va a producir sus efectos hacia el futuro, es decir, que no es retroactiva. De la sensación que la norma ha considerado que la revocación en el sentido que le da a ciertos contratos, como por ejemplo la revocación del mandato. Una persona designa un mandatario, por ejemplo el caso que se designen a los abogados particulares, se lo hace a través de un poder, que es el mandato, un poder legal para que los represente en juicio. En cualquier momento se puede revocar ese mandato y estos efectos van a seguir para el futuro. También se puede dar, por ejemplo, en un contrato de donación, vamos a ver que el donante puede revocar la donación hecha al donatario en virtud de, por ejemplo, que haya atentado contra su vida, ¿sí? O por ingratitud, sería en general. Entonces acá no hay ningún inconveniente en estos tipos de contratos que se dé la revocación, pero en estos casos no se va a producir ipso iure, sino, por ejemplo, el donante que pida la revocación quizás tenga que comunicar y si no hay acuerdo tendrá que proceder por la vía judicial. La revocación deja sin efecto el contrato. Efectivamente, esa regla es absoluta para las partes y respecto a los terceros que hayan adquirido algún derecho, por supuesto que van a quedar protegidos. Y en este caso, es la excepción, decíamos que las cosas sí vuelven en el caso de la donación, volviendo las cosas al estado anterior. Si no, como dije al comienzo, la revocación produce los efectos para el futuro, como el ejemplo que les he dado recién respecto del mandato. Bueno, hasta acá hemos visto lo que es unidad 11, puntos 1, 2, 3 y 4, 5 y 6, ¿sí? Dejamos para otro capítulo la segunda parte para ver en particular el tema de la resolución del contrato. Muchas gracias.